Solo déjenme confirmar. Sí. Entonces, vamos a ver la 5.1, 5.2 y 5.3. Y si se fijan bien, en ningún otro punto de la programación vuelven a tocar el capítulo 5, solo esas tres secciones. Por lo menos eso es lo que estoy viendo yo, ¿verdad? Entonces, el capítulo 5, si ustedes pueden ver acá, eh, dice aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces siempre es lo mismo, ¿verdad? La diferencia es que en el capítulo 4 nos dicen que es una fuerza y hay un poco de problemas más tirados al comportamiento vectorial, por decir así, de la fuerza, ¿verdad? Aprender el concepto de fuerza y enunciar la primera y la segunda ley. Ahora ya este 5, lo que vamos a ver nosotros dice empleo de la primera ley de Newton en partículas en equilibrio. Luego dice la 5.2, empleo de la segunda ley de Newton en dinámica de partículas. Y ustedes miran tal vez como que hay bastante contenido, pero si se fijan todo es ejemplos. Todo esto son ejemplos que, les recuerdo, no deberían de dejar pasar, ¿verdad? Los ejemplos son algo que tal vez ustedes no le paran mucha bola, ¿verdad? Porque es un ejemplo, ya está resuelto. Pero muchas veces se les puede exponer, por ejemplo, una situación bien similar a un ejemplo en una evaluación, ¿verdad? Entonces vale la pena, pues, vale la pena estudiarlos. Y hoy, pues, vamos a más o menos, por lo menos, plantear algunos. La 5.3, que es fuerzas de fricción, y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy. El resto de secciones de este libro, no, de este capítulo, perdón, no las vamos a tocar, al menos no ahorita. En movimiento circular, creo que ese es un tema que sí miramos, pero más adelante. Eh, Y fuerzas fundamentales yo ya se las había mencionado, ¿verdad? En la clase pasada, ¿verdad? Entonces, retornando entonces a la clase, ¿verdad? 5.1, 5.2, aplicación de las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, capítulo es capítulo 5. Entonces, fíjense, al final, lo que dice el libro para las secciones 5.1 y 5.2 no es nada nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, para la 5.1, muchachos, lo que el libro nos dice es qué es o qué consideramos nosotros, qué significa para nosotros la palabra equilibrio. Entonces, en nuestro caso, por lo menos con el conocimiento que nosotros llevamos hasta el momento, alguien quiere entrar, entonces le voy a... con el conocimiento que nosotros llevamos hasta el momento, o le vamos a llamar a equilibrio cuando un cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante. Entonces, es un poco, podrían pensar ustedes, ¿verdad? Un poco diferente a lo que ustedes esperarían de equilibrio, ¿verdad? Porque en física lo que es equilibrio incluye lo que es... eh, después, para el que supongo que me escribió alguien que esté en la clase, después le podría contestar, ¿verdad? Eh, bueno, en física para nosotros el equilibrio incluye cuerpos en reposo, que feo se mire ese contraste de colores. Bueno, ya lo dejé así. Cuerpos en reposo y cuerpos a velocidad constante, lo que significa que el equilibrio en física también pueden ser cuerpos en movimiento. Conste, pero en movimiento a velocidad constante, o sea que no cambian su estado de movimiento, se están moviendo a una velocidad, en esa velocidad se van a quedar durante todo el movimiento. Eso es para nosotros equilibrio. Y ustedes ya saben que
¿Qué pasa cuando está en reposo o a velocidad constante un cuerpo? Entonces ya sabemos nosotros que para un cuerpo en equilibrio, las leyes que describen su estado de movimiento, que es reposo o velocidad constante, es la primera ley. Que la primera ley me dice a mí que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, que yo creo que Luis está teniendo problemas de conexión. Bueno, la fuerza neta, ¿verdad? O la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y ya sabemos que como es una ecuación vectorial, ¿verdad? Porque la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas, las fuerzas son vectores, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esta nosotros la vamos a dividir entre sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y esto es, pues técnicamente lo que tenemos. Los cuerpos en equilibrio se describen, la dinámica de un cuerpo en equilibrio se describe con la primera ley de Newton, que es esto técnicamente, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a 0, o la fuerza neta en X es igual a 0 y la fuerza neta en Y es igual a 0. Entonces cuando estamos hablando de equilibrio, hablamos de que ambas son igual a 0, ¿verdad? Esta y esta, ¿verdad? Existen casos en los cuales es posible, ¿verdad? Es posible tener una de estas igual a 0 y la otra distinta de 0. Pero en ese caso no estaríamos hablando de equilibrio como tal, porque entonces, por lo menos en una dirección, el cuerpo está cambiando su estado de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice después el libro? Antes de tirarnos un montón de ejemplos, lo que nos dice el libro es lo siguiente. Dice, para resolver ejercicios, ¿a dónde tenía esta? Creo que es esta. Para resolver ejercicios de equilibrio, o a donde se aplique la primera ley, tenemos que seguir estos pasos, dice. Y ustedes no tienen que seguirlos exactamente, pero es una buena pauta, ¿verdad? De qué es lo que se tiene que hacer. Y obviamente, bueno, no sé si ustedes lo pueden leer ahorita, pero igual está en su libro. Simplemente vamos a hablar un poco de qué es lo que dice, ¿verdad? Entonces, primero que todo, dice identificar conceptos relevantes. Entonces, ¿qué es lo que, en general, qué es lo que tenemos que identificar? Bueno, cuáles son las fuerzas que están actuando, cuáles son las incógnitas que se nos piden, cosas así, identificar bien el problema, ¿verdad? Si en algún punto tengo que utilizar la tercera ley de Newton, o sea, diferentes cosas, pero identificar cuál es el problema, ¿ok? Identificar cuál es el problema. Lo primero, si es de la primera ley de Newton, identificar que está en equilibrio, ¿verdad? Identificar cuál es el problema y después identificar qué datos tengo y qué es lo que me piden. Y las incógnitas aquí dice puede ser pues la magnitud y dirección de una fuerza o la componente de una fuerza. Entonces hay que tener cuidado exactamente con lo que nos piden. Luego dice plantear el problema. Y en plantear el problema hay bastantes pasos, ¿verdad? Entonces primero dice elabore un dibujo. Entonces el dibujo no es lo mismo, ¿verdad? Que el diagrama de cuerpo libre, pero siempre sirve, no en todos los casos, a veces es bien fácil identificarlo, pero siempre sirve hacer un esquema de qué es lo que está sucediendo en un problema. En especial, bueno, obviamente, ¿verdad? En especial en un problema que no tiene figura. Entonces nosotros hacemos un esquema, un bosquejo de qué es lo que está sucediendo y ya nos podemos visualizar un poco mejor las cosas. Luego dice que para cada cuerpo en equilibrio tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, claro, aquí yo no sé por qué, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé por qué lo escribe de esta forma, porque dice primero haga un diagrama de cuerpo libre y después dice pregúntese ahora qué interactúa con el cuerpo, tocándolo o de alguna otra forma. Y dice por último en el diagrama no muestra la fuerza, eso está bien. Y por último dice elija sus ejes coordenados. Entonces, para mí, desde el 2, no, perdón, sí, desde el 2 hasta el 5 todo es diagrama de cuerpo libre. Solo nos está dando como consejos de qué hacer en el diagrama. Y está bien, pues, pero el diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es el diagrama? Nosotros diagramamos, ¿verdad? Los ejes coordenados y ponemos el cuerpo como que si fuera un punto, ¿verdad?
Y de ese punto sacamos todas las fuerzas que están interactuando con ese cuerpo. Entonces eso es lo que técnicamente me va diciendo acá, ¿verdad? Pregúntese ahora qué interactúa con el cuerpo. Entonces nosotros nos preguntamos cuáles son las fuerzas que están actuando y las dibujamos, ¿verdad? En nuestro diagrama de cuerpo libre. Luego dice, este es importante, ¿verdad? No muestre las fuerzas que el cuerpo ejerce. Porque, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo en una superficie, yo sé que sobre él hay una fuerza normal y que él está aplicándole una fuerza normal a la superficie. Pero recuerden, el cuerpo que yo estoy estudiando, a mí solo me importan las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿verdad? Y por último, que es algo que me parece raro, por último dice que decida, oh, pues está bien, ¿verdad? Una vez que nosotros identificamos en qué dirección están todas las fuerzas, identificamos nuestros ejes y definimos cuál es mi posición positiva y negativa, ¿verdad? Dice ejecutar la solución. Dice, eso técnicamente es una vez que nosotros ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, muchachos. Entonces ya podemos empezar a aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces obviamente si hay una fuerza que esté en diagonal, tenemos que identificar cuáles son las componentes, ¿verdad? O sea, identificar si la componente X es F seno o F coseno, ¿verdad? Y yo les digo, no se lo aprendan como fórmula, sino que siempre del diagrama saquen si es seno o coseno. Tal vez ustedes van a ver un patrón de que la mayoría de las veces va a ser de una forma, pero ahí es cuando después en un ejercicio nos cambian el ángulo como nos lo están dando y ustedes por seguir pues un patrón pueden sacar mala la componente. Entonces es importante que ustedes estén seguros de que las componentes que están poniendo están bien, ¿verdad? Y dice, claro, si hay dos o más cuerpos, hacemos esa sumatoria de fuerzas para cada cuerpo, ¿verdad? Para cada cuerpo que nosotros le realizamos un diagrama de cuerpo libre. Y después resuelvo, o sea, una vez que tengo el grupo de ecuaciones, resuelvo, evalúo y resuelvo para lo que sea que me toque resolver. Entonces es sencillo, ¿verdad? Ustedes pueden leer esto más a fondo, pero es técnicamente lo que siempre hacemos para resolver un ejercicio, ¿verdad? Sea de leyes de Newton o sea de otro tema, ¿verdad? Siempre identificamos qué es lo que tenemos, planteamos y hacemos diagramas del ejercicio. Luego, una vez que ya tenemos los diagramas, planteamos las ecuaciones, ¿verdad? Ejecutamos lo que nos toca ejecutar y por último evaluamos o despejamos pues para la respuesta que nosotros ocupamos. Y eso es todo lo que es teoría de esta sección 5.1. Ahora, solo vamos a ver algo, o voy a insertar algo, porque después se decide el libro. El libro se decide, no puse aquí, ¿verdad? Empezar a trabajar solamente ejemplos. Entonces, este es uno de los ejemplos que trae el libro, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, dice, un automóvil de peso W descansa sobre una rampa sujeta de remolque, figura 5.4a, que ya la voy a poner. Solo un cable unido al automóvil evita que baje de la rampa. Los frenos y la transmisión del vehículo están desactivados. Calcule la tensión en el cable y la fuerza que la rampa ejerce sobre los neumáticos. Entonces, lo primero que dice esto es identificar qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos y qué es lo que ocupamos, ¿verdad? Encontrar. Entonces, recordando eso, ¿verdad? Bueno, lo que nos da es que tiene un peso W. Ese es el único dato técnicamente. Y nos da la figura que ya se los voy a mostrar. Y también nos dice que solo un cable unido al automóvil evita que baje por la rampa. Y me piden que calcule cuánto es la tensión y cuánto es la fuerza que la rampa ejerce sobre los neumáticos, que es una fuerza de contacto, entonces es una fuerza normal, ¿verdad? Entonces en este caso el ejercicio ya le da a uno lo que es el diagrama, ¿verdad? Y el diagrama, bueno, no el diagrama, la figura. Pero si no me diera esta figura, pues sería nuestro trabajo, ¿verdad? Que nosotros, pues, bueno, obvio, tendrían que darme cuánto es ese ángulo alfa, ¿verdad? Y que nosotros la dibujemos, ¿verdad?
Entonces tenemos esto por acá. Lo primero que tenemos que hacer una vez que ya tenemos el dibujo, ¿verdad? Es, ok, tenemos que decidir, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál es el eje de... cuál es ¿cómo se llama? El plano coordenado que vamos a utilizar. Entonces recuerden, cuando estamos trabajando con superficies inclinadas, muchachos, lo más recomendable es hacer nuestro plano coordenado de la siguiente forma, ¿verdad? La coordenada X paralela al plano y la coordenada Y normal o perpendicular al plano. Y lo que nosotros tendríamos sería algo así, ¿verdad? Entonces, luego, bueno, obviamente, aquí solo para recordar, el ejercicio, nosotros ya sabemos que el carro tiene un peso, hay una normal, que es la otra cosa que nos pide el ejercicio, hay una tensión, que es la única fuerza, así dice, solo un cable unido al automóvil evita que baje de la rampa, entonces es la única fuerza que está evitando que el automóvil baje. Y aunque no nos lo dicen, el otro dato sería entonces el ángulo, ¿verdad? Que a mí me lo dan acá. Si se fijan, este es un ejercicio simbólico, pero no estoy, o ejemplo, ¿verdad? No estoy realizando este ejercicio más que todo para, por decir así, para resolver para la respuesta. Lo que yo quiero que se nos quede ahorita es porque es la primera vez cuando vamos a trabajar con planos inclinados, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que quiero que le saquemos jugo de este de acá. Entonces, lo primero que tenemos es, ok, ocuparíamos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad, muchachos? Entonces, simplemente, disculpen, tengo que cambiar de color para hacer este. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, lo que nosotros haríamos, pues, ubicamos cuál es... no lo puedo mover. Déjenme ver, que quedó muy... que me quedó muy allá, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Para quién? Para el carro, porque es el único cuerpo que estamos estudiando, ¿verdad, muchachos? Entonces, hay fuerzas que nosotros claramente las miramos ahí. La fuerza normal va directamente hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué digo directamente hacia arriba? Porque recuerden, nuestros ejes están rotados, ¿verdad? Ahí. Entonces, la normal es perpendicular a la rampa y Y también es perpendicular a la rampa, ¿verdad? Entonces, la normal va directamente acá, ¿ok? La fuerza normal. Luego yo tengo la tensión, que vamos a ponerla hacia allá, y el peso. Entonces, recuerden, el peso siempre va directamente hacia abajo, pero directamente hacia abajo ¿en qué? En la situación real. Pero con respecto a nuestros ejes, muchachos, si se fijan, está a un ángulo acá, ¿verdad? Entonces, en realidad esta sería la tensión y este de acá sería el peso. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? Porque si se fijan, a mí no me dieron este ángulo. El ángulo que me dieron es el ángulo de acá, el ángulo de la rampa. Entonces esa deducción es técnicamente a lo que quería llegar hoy, porque esta sí siempre va a ser de esa forma, ¿verdad? Entonces, a nosotros usualmente lo que nos van a dar es el ángulo de elevación del plano inclinado, muchachos, ¿ok? Entonces, voy a dibujar, no sé si en las formas hay triángulos. Sí, pero no hay un triángulo que ocupe yo. Entonces voy a dibujar yo a mano mi triángulo, ¿verdad? Este sería el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad, muchachos? Esas son todas las fuerzas que existen. Y si nosotros quisiéramos, pues simplemente sabemos que, ok, el peso está en diagonal. Entonces yo sé que el peso tiene componente Y, ¿verdad? Y una componente X, ¿cierto? O sea, esas serían las componentes del peso, ¿ok? Pero siempre sigue la pregunta, ¿cuánto o cómo sé yo cuál es este o este ángulo? No me lo da el ejercicio, no me lo dice directamente. Todo es un problema de, por decir así, un problema, ¿verdad? De trigonometría, ¿verdad? Entonces voy a dibujar, se fijan que acá hay un triángulo, yo puedo, o sea, este es el ángulo aquí, ¿verdad? Este es el ángulo que me proporciona el ángulo de inclinación del plano inclinado y yo puedo dibujar de acá una perpendicular, ¿cierto? Ahora, el eje Y
es perpendicular a la superficie y simplemente lo voy a extender acá. El peso va directamente hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si el peso, muchachos, va directamente hacia abajo, entonces va para acá, para acá, para acá. Y ese peso es perpendicular entonces a esta línea horizontal, ¿cierto? Entonces ahí hay un ángulo de 90. Entonces fíjense bien, esta línea roja, punteada roja, o la voy a dibujar bien sólida mejor. Esa línea roja es la línea de acción o la línea donde está actuando el peso. Esta línea que voy a colorear en otro color, esta línea de acá, es la parte de abajo del eje Y, ¿se fijan? Entonces, ¿qué ángulo ocupo yo? Bueno, yo ocupo este o este, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ese ángulo? Entonces, fíjense bien. Voy a llamarle yo a este ángulo de acá beta, un ángulo diferente, ¿cierto? Y a este ángulo de acá gamma, un ángulo diferente. Se fijan que alfa, beta y este ángulo de acá forman un triángulo, ¿verdad? Esta línea roja, esta línea y esta línea. Y esto es perpendicular también, lo que significa que alfa más beta tiene que ser igual, bueno, más los 90 grados, tiene que ser igual a ¿cuánto, muchachos? 180. A 180. O en otras palabras, tenemos que alfa más beta son igual a 90. ¿Ok? Ahora fíjense bien. Beta más gamma es ¿cuánto, muchachos? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero aquí esta y esta son perpendiculares, ¿cierto? Entonces el ángulo que va desde acá hasta acá es un ángulo de 90, ¿cierto? Entonces, beta más gamma es igual a 90. ¿Y qué podemos ver de acá? Ok, este y este son bien parecidos, ¿cierto? Entonces, si yo hago el despeje, yo tengo que alfa es igual a 90 menos beta, ¿cierto? Y si yo despejo para gamma, aquí yo tengo que gamma es igual a 90 menos beta. Y estas dos expresiones son exactamente la misma. Entonces, la conclusión, este ángulo gamma que yo tengo ahí, que se da entre la línea del peso y el eje Y, es igual a alfa, que es el ángulo de inclinación del plano inclinado, ¿verdad? Entonces, eso si quieren lo puedo poner aquí escrito, ¿verdad? El ángulo que se forma entre el peso y el eje Y en un plano inclinado siempre es el ángulo de inclinación del plano. Siempre, ¿verdad? Entonces ese ángulo que nos van a dar a nosotros en el ejercicio, usualmente, que va a ser el ángulo de inclinación alfa, ¿verdad? Siempre se va a trasladar aquí a esta posición entre el peso y el eje Y. Entonces de esa forma nosotros cuando resolvamos el ejercicio y aplicamos sumatoria de fuerzas, bueno, yo sé que el peso va a tener una componente X y el peso va a tener una componente Y, ¿verdad? Y en caso de planos inclinados, muchachos, entonces la componente Y es
adyacente, ¿cierto? Entonces la componente y sería el peso por adyacente sería coseno, ¿verdad? Del ángulo. Y esta wx yo la podría poner acá, ¿verdad? Entonces esa wx es opuesta, ¿verdad? Entonces wx sería w seno del ángulo. En planos inclinados esto siempre se da así, ¿verdad? Porque el ángulo asumiendo que alfa, ¿verdad? Es el ángulo que me está dando a mí del plano inclinado. ¿Ok? Siempre, ahí sí, este ángulo de acá siempre va a ser este. Entonces, bajo esa información, en un plano inclinado, esto va a ser de esa manera. Y eso es a lo que quería llegar, ¿verdad? El resto, ustedes lo pueden ver en su libro, ¿verdad? Porque tenemos que avanzar con los otros temas. Pero el resto ustedes lo pueden ver en su libro, muchachos. Y simplemente es aplicar sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Entonces en X, ¿qué tengo yo? Bueno, es igual a 0, ¿verdad? Entonces tengo la tensión a un lado y al otro lado tengo el WX y esto me da igual a 0. Y lo mismo para sumatoria de fuerzas en Y, como está en equilibrio, también sería igual a 0. Entonces ustedes resuelven, les van a quedar dos ecuaciones y las dos ecuaciones van a tener T, N y W, que en teoría son sus datos. Se hace el despeje. Ahora, ¿qué pasa en la segunda... la segunda sección, muchachos? Nos dicen que cuando un cuerpo ya no está en equilibrio, ok, voy a separar esto con una línea punteada. Cuando un sistema no está en equilibrio, yo ya sé que entonces ahora la nueva ecuación es que me va a describir el estado de movimiento, es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en forma vectorial, y que esta yo sé que va a tener diferentes componentes, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X, y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, muchachos. Y de nuevo, viene el libro y nos dice, ok, entonces para resolver ejercicios de este tipo, vamos a seguir este esquema, y es lo mismo técnicamente. O sea, la única diferencia es que ahora tenemos una aceleración y que, recuerden, yo les dije, ¿verdad? Lo voy a escribir acá técnicamente. Lo mismo técnicamente, ¿verdad? Básicamente. El único tip que les di yo, ¿verdad? Era que, ok, cuando estamos en cinemática, sí, siempre en cinemática hacia arriba positivo y hacia la derecha positivo siempre, porque es más fácil. Ahora, cuando estamos en dinámica, cuando estamos en leyes de Newton, les dije yo, es mejor para nosotros que ubiquemos la dirección positiva. Ese es el único tip extra, ¿verdad? La dirección positiva en la dirección a donde está acelerando el sistema, ¿verdad? Porque así después nosotros no vamos a tener un despelote con signos, ¿verdad? Porque si lo ponemos, si simplemente yo pongo, y vamos a ver el ejemplo ahorita, ¿verdad? Pongo un sistema que es positivo hacia arriba, pero está acelerando hacia abajo, a nosotros usualmente se nos va a olvidar que entonces en la fórmula, porque ya, como les dije, estamos tan acostumbrados a decir que la fuerza, a decirlo así, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero en realidad es que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Estamos tan acostumbrados a escribirlo de esa forma que yo estoy casi seguro que cuando ponemos m por a, nosotros el a lo vamos a dejar de esa forma. A pesar de que si va en dirección opuesta de donde yo definí positivo, tendría que ponerlo negativo. Entonces por eso digo yo, mejor pongamos siempre la referencia positiva en la dirección que está acelerando el sistema, ¿verdad? Eso es para nosotros lo mejor. Y aquí viene pues un ejemplo que de nuevo no vamos a resolverlo, o sea, no se va a resolver, pero simplemente vamos a pues plantear algunas cositas que me parecieron interesantes de ver. Ok, este de acá. Entonces dice el ejemplo, ¿verdad? Dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración. En la figura 5.15a, que es esa figura que está ahí abajo, un deslizador de masa M1 se mueve
Ahí le borré, ¿verdad? Pero bueno, se mueve sobre un riel con un colchón de aire horizontal sin fricción en el laboratorio de física. El deslizador está conectado a una pesa M2, entonces eso es lo que borré de la figura, ¿verdad? Se me fue. Esta es M2, M2, mediante una cuerda ligera, flexible e inextendible, ¿verdad? No se puede, no se puede estirar la cuerda. Que pasa por una pequeña polea sin fricción. Todas esas cosas son más importantes a un nivel ya un poco cuando vayamos al segundo parcial. Creo que es el segundo o el tercero. Creo que el tercero, porque es dinámica de rotación de cuerpo. Entonces, el hecho de que la polea no tiene fricción, ahorita solo vamos a trabajar con poleas sin fricción. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando una polea tiene fricción. Calcule la aceleración de cada cuerpo, dice, y la tensión en la cuerda. Entonces, fíjense bien. Aquí dice calcule la aceleración de cada cuerpo, asumiendo de que, y la tensión, ¿verdad? De que este tiene una aceleración 1 y este tiene una aceleración 2. Pero resulta, muchachos, es cierto, ¿verdad? Que, pues yo puedo llamarle A1 y A2, pero en realidad, creen ustedes, los dos están amarrados por una cuerda y aquí no hay fricción. ¿Creen ustedes, o bueno, no sé cómo hacer la pregunta, pero el hecho es, vaya, por decir así, ¿creen que este acelere más rápido que este? No, Van a acelerar al mismo tiempo, ¿verdad? Porque están vinculados por la cuerda. Entonces los dos se van a mover en el mismo ritmo, ¿verdad? Entonces al final este objeto va a tener una aceleración que le voy a llamar A y va a ser en esta dirección. Y este, bueno, asumamos que es en esa dirección. Y bueno, sí, ¿verdad? Porque este cuerpo tiene una masa y no hay ninguna otra fuerza sobre este de acá, ¿verdad? Y este de acá va a tener una aceleración en esta dirección. Que van a tener la misma magnitud, pero no la misma dirección, ¿verdad? Fíjense, una es horizontal y la otra es vertical. Entonces, ¿qué es lo que quería ver yo en este ejercicio, muchachos? Porque, bueno, este ejercicio es un ejercicio de dos cuerpos, lo que significa que a cada cuerpo yo le ocupo hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Entonces, ahí es a donde vamos a ver eso de cómo le sugeriría yo, para evitar problemas, ¿verdad? Que hagan sus ejes coordenados, ¿verdad? Entonces vamos a poner dos ejes coordenados. Voy a copiarlo y pegarlo para que sea exactamente igual, pero me salió más caro solo copiar y pegar, ¿verdad? Porque ahora tengo que moverlo. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Ahí tengo los ejes coordenados, ¿verdad? Ahora, a este le voy a llamar, lo voy a titular M1 para que yo sepa que es el diagrama de cuerpo de la masa 1 y a este le voy a llamar M2 para que yo sepa que es el diagrama de cuerpo libre de M2. Obviamente, como ambas tienen masa, ambos tienen un peso, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que poner yo en mi diagrama de cuerpo libre, muchachos? O sea, bueno, entonces yo dibujo un punto en el centro que me va a ejemplificar como que aquí está mi objeto. Y a partir de este voy a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre él. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la masa M1? Como el cuerpo tiene masa, significa que tiene peso, y el peso siempre va directamente hacia abajo. Y nosotros el eje lo hemos definido, como no es un plano inclinado, de forma regular, ¿verdad? Entonces, el peso va directamente hacia abajo. Peso 1 porque es de la masa 1. Este está amarrado por una cuerda. La cuerda, ¿en qué dirección va a aplicar una fuerza a la cuerda? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, solo piénsenlo un poco, ¿verdad? Esa cuerda, para mover ese carril, o de esta forma, las cuerdas pueden empujar. No, ¿verdad? Entonces, obviamente, la cuerda no está ejerciendo una fuerza en esta dirección. Si estuviera ejerciendo una fuerza en esa dirección, dejaría de estar tensa, ¿cierto? Entonces, la cuerda está tensa hacia la derecha. ¿Ok? Y esta en la tensión. Y, además de eso, el carrito está
encima del riel, lo que significa que está a contacto con el riel, lo que significa que hay una normal, que le vamos a llamar normal 1, y es perpendicular a la superficie. Y como el eje X, en este caso, es paralelo al riel, entonces sería en esa dirección. Entonces, para este carrito, yo puedo definir Y como el movimiento en Y, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? Porque el carrito no acelera arriba ni hacia abajo. Entonces da igual si yo defino positivo arriba o abajo. Entonces voy a hacerlo convencionalmente. Positivo arriba, negativo abajo. Ahora, el cuerpo acelera hacia la derecha, ¿verdad? ¿Y cómo acelera hacia la derecha? Entonces yo defino que mi X es positivo en esta dirección. ¿Para qué lo hago yo en esta forma? Para que cuando yo plantee, entonces, bueno, yo sé que sumatoria de fuerzas en Y, en este caso nos preguntamos, ¿acelera el cuerpo en Y? Y del diagrama ya sé, o de la situación yo sé que no está acelerando en Y, entonces esta sumatoria de fuerza es igual a 0. Yo tendría que la normal 1 menos el peso 1 es igual a 0, ¿verdad? Y luego hago mi sumatoria de fuerzas en X, muchachos, y yo sé que eso es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Ok? Le voy a poner en este caso simplemente A sub X. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? T, ¿verdad? Es la única fuerza que está actuando horizontalmente y esa es positiva. ¿Y cuál es la aceleración del cuerpo? A. Entonces T es igual a M por A. Y esas son mis dos ecuaciones, las dos ecuaciones que yo tendría en este caso. Ahora, ¿qué pasa con el segundo cuerpo? Ahora para el segundo cuerpo nos preguntamos qué fuerzas están actuando sobre esta masa M2. Obviamente, como tiene una masa, tiene un peso y el peso siempre va directamente hacia abajo. Y está tensa, ¿verdad? Entonces, obviamente, la cuerda está tensa hacia arriba, ¿verdad? La tensión va hacia arriba. Y esas son las únicas dos fuerzas que existen. Ahora, el cuerpo está acelerando. ¿Y está acelerando en qué dirección? Hacia abajo. Lo que significa que yo puedo definir positivo y negativo acá, no importa, no hay fuerzas en X, pero en Y voy a definir positivo abajo y negativo arriba. ¿Por qué? Porque la aceleración va hacia abajo. Entonces, bueno, en X no hay nada, ¿verdad? Entonces no lo voy a poner, pero la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración que tiene el cuerpo. Lo que significa que yo tengo sumatoria de fuerzas en Y. W2 va hacia abajo, que es mi dirección positiva. Entonces pongo W2. T va hacia arriba, que es mi dirección negativa. Entonces pongo menos T. Y esto es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. El cuerpo tiene una aceleración A positiva porque la aceleración va en la misma dirección que yo definí como positiva. Entonces yo obtengo esta ecuación. Ahora fíjense bien, ¿qué hubiera pasado, muchachos? Voy a ponerlo en otro color, en este color arcoíris. Si yo hubiese definido en este ejercicio positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, sí se puede hacer. O sea, sí se puede hacer. Y al final me tiene que quedar exactamente esta misma ecuación. Porque no importa cómo tome la referencia yo, las ecuaciones de movimiento tienen que ser las mismas. Porque la física no importa si yo estoy viendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, tiene que ser la misma. Entonces al final tengo que llegar a la misma ecuación matemática. Entonces, si nosotros hubiésemos definido esto así, entonces yo hubiera hecho, lo más seguro ustedes harían sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Entonces me pregunto, ok, ¿quién va hacia arriba en la dirección positiva? T. ¿Quién va hacia abajo? El peso, W. Y después ustedes pondrían simplemente masa por aceleración. ¿Es esta la misma que esta? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es la misma? Porque si ustedes definen así, A no va en la dirección positiva, sino que va en la dirección negativa. Entonces, ustedes en vez de poner A, si definieran así el sistema, tendrían que recordar, como les he estado diciendo, poner aquí menos A. Y estas dos, esta y esta, sí son la misma, ¿verdad? Entonces, como yo creo o yo presiento que se nos va a olvidar
poner este negativo, entonces yo prefiero decirles, cuando estemos trabajando con leyes de Newton, definamos esa dirección positiva en la dirección que está acelerando el sistema. De esa forma nosotros nos ahorramos el hecho de tener un error de signo simplemente por el hecho de que se me olvidó poner la aceleración negativa porque iba en dirección contraria a donde yo definí positivo. Y eso es lo que quiero que se queden con estos dos ejemplos, ¿verdad? Estos dos ejemplos no son para resolver no son para resolver los ejercicios, sino para que nos quedemos con esas dos cosas. Faltan 10 minutos, 9 minutos, pero voy a continuar. O sea, la parte de fricción no es tan difícil, ¿verdad? Si no la termino, me tocaría el miércoles, pues técnicamente terminarla. O creo que el día de mañana, ya que no vamos a tener, podría terminarla, hacer 2 videos mañana, ¿verdad? Uno de ejercicios y el otro de terminando la explicación de fricción, para que quedemos parejos para el día miércoles, ¿verdad? Entonces fíjense bien. La fricción, muchachos, ustedes ya saben que es como se dijo anteriormente, es una fuerza que, digamos, si el cuerpo se está moviendo en esta dirección, entonces la fricción iría en dirección opuesta. Y la fricción se da debido al contacto entre los cuerpos. Y los libros, cualquier libro de física general, siempre les va a hacer este dibujo, ¿verdad? El dibujo de la cajita moviéndose y luego les tira una como lupa y les dice, ok, ¿por qué se da la fricción? Porque, por ejemplo, el suelo no es perfectamente liso, ¿cierto? A pesar de que nosotros lo podemos ver liso a nivel macroscópico, ¿verdad? Que yo no miro que sea rugoso, podría decir usted. Pero si nosotros hacemos un zoom extremo, ¿verdad? En los cuerpos, podría ver yo que el piso tiene cierto grado de rugosidad y que la caja también tendría su grado de rugosidad, ¿verdad? Lo que significa que debido a estos contactos no es pues lisa la transición. Hay esa rugosidad que me evita o me hace más difícil el movimiento, ¿verdad? Y eso es la fricción, ¿cierto? Ahora, pregunta. Si yo tengo una caja pesada, ¿verdad? Y la intento mover, le aplico una fuerza, pero no se logra mover la caja. Eso significa que hay otra fuerza, ¿verdad? Porque yo sé que por la primera ley de Newton, si no se está moviendo, la sumatoria de fuerzas en X, en este caso, tiene que ser igual a 0. Y yo solo miro una F, ¿verdad? Entonces tiene que haber otra fuerza F, que es una fuerza de fricción. Y en este caso, va a tener dirección opuesta aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de esta fuerza de fricción? Va a depender. Pero bueno, digamos que esta es una caja muy pesada, ¿verdad? Tiene 20 sandías y yo no la puedo empujar. Entonces lo lógico para que yo le empuje es que yo le saque alguna sandía, ¿cierto? Entonces, si yo le aplico la misma fuerza, pero le saco 10 sandías, ¿creen ustedes que pueda mover la caja? Es posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al reducirle la masa a la caja, yo la logré mover. Entonces, técnicamente, al reducirle masa a la caja, lo que disminuyó fue la fuerza de fricción. Técnicamente, ¿verdad? Técnicamente. Entonces, yo puedo pensar de que la fuerza de fricción y la masa de la caja, de alguna manera, están relacionadas. Y es cierto. Solo que no de manera directa. Y antes de seguir, les voy a mencionar algo que se me olvidó mencionarles en el ejemplo anterior. En el primero de los dos que hicimos. Si yo planteo la sumatoria de fuerzas en Y para este cuerpo, es claro, debería de quedar claro que la normal no es exactamente igual al peso, ¿verdad? Porque en este caso la normal es igual a
la componente y del peso, que esta era W coseno, ¿verdad? Entonces fíjense bien, eso es algo importante que ustedes se les quede también. La normal no siempre va a ser igual al peso. La normal no tiene fórmula. El peso sí tiene fórmula, siempre es mg, pero la normal no tiene fórmula. La normal yo la encuentro, muchachos, siempre aplicando la primera o segunda ley de Newton, dependiendo de qué es lo que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Entonces, eso lo dije por algo que va a venir acá, ¿verdad? Entonces, lo que vimos es que, por lo menos de alguna forma indirecta, la fuerza de fricción tiene que ver con qué tan pesado o qué tanta masa tiene el cuerpo. Ahora imagínense la siguiente situación. Yo tengo la misma caja de sandías y no la puedo mover. Entonces, digamos, yo le echo agua al piso. ¿Será más fácil o más difícil moverla porque el piso está mojado? Muchachos, ¿qué creen ustedes? Sí, Va a ser más fácil, ¿verdad? ¿Por qué va a ser más fácil? Porque la fricción no solo depende de cuánto pesa, por decir así, el cuerpo, sino que también depende de cuáles son los materiales. Entonces, vamos a llegar hasta aquí. El día de mañana les voy a hacer 2 videos. Un video va a ser rápido de la explicación de la fricción. Ahorita ya dejamos las bases, ¿verdad? De cierta forma, la fricción depende del peso. De alguna forma. No directa, pero indirectamente. Y la otra es que depende de los materiales. Lo otro que les puedo decir es que hay 2 tipos de fricción. Eso es lo último que les voy a decir acá. Bueno, hay 3 en realidad, pero vamos a hablar ahorita solo de 2 y en el curso solo de 2. Asumamos que yo tengo la misma caja, ¿verdad? Esa caja de ahí. Y yo le estoy empujando y por ejemplo, solo yo la empujo y yo no puedo mover esas sandías. Entonces la fuerza de fricción, muchachos, es igual a la fuerza que yo estoy aplicando. Entonces, debido a ello, a que yo no la puedo mover, yo le digo a un amigo que me ayude, ¿verdad? Entonces, entre los dos le aplicamos una fuerza de 2F. Pero la verdad es que esas sandías están muy pesadas y el cuerpo sigue sin moverse. Lo que significa que ahora la fuerza de fricción cambió, ¿cierto? Siempre yo sigo haciendo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y yo tendría que 2F menos la fuerza de fricción es igual a 0. Entonces la fuerza de fricción sigue siendo igual a la fuerza que yo estoy aplicando. Luego yo ya traigo una tercera persona y empujo y la caja se empieza a mover. Y resulta que después de que la caja se empieza a mover, no sé si ustedes lo han... Estoy casi seguro que todos lo hemos presenciado, ¿verdad? Yo estoy intentando mover un objeto muy pesado, me cuesta, y de la nada lo empecé a mover. Digamos, apliqué un esfuerzo lo suficiente para empezar a empujarlo. Entonces, una vez que se empieza a mover el objeto, de la nada nosotros sentimos como que es un poco más fácil de empujarlo. Siempre van a sentir ustedes que es más fácil empujar un cuerpo que ya se está moviendo a que empezar a empujar un cuerpo que estaba en reposo. No sé si alguno de ustedes lo ha presenciado. Pero es algo que sucede. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la fricción nosotros la vamos a encontrar de 2 tipos. Una fricción que es estática y una fricción que es cinemática o cinética, le decimos mejor dicho. Cinética. Y la fricción cinética, que es la fricción de un cuerpo que ya se está moviendo, siempre va a ser menor que la fricción estática máxima, ¿verdad? Entonces ese es un detalle importante. Todos esos detalles los voy a dar en el video de mañana, ¿verdad? Esto sería todo por la clase de hoy entonces, muchachos. No sé si hay algún